Media Lab. Gracias por seguir con nosotros aquí en Media Trends. Sonia Llanes está ya lista con nuestra siguiente invitada. Sonia. Así es, hoy tenemos el gran honor y dicha que nos acompaña una gran colega, Catherine Mendoza. Ella es editora de Diario El Universo y justamente el tema que vamos a tratar hoy se trata de ¿qué cambió en la relación entre los medios y las diferentes comunidades y lectores que lo siguen, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de trabajo tan duras y difíciles que tuvieron que enfrentar los periodistas en las últimas manifestaciones, ¿no? Bajo ese contexto queremos analizar cómo tú, Catherine, viste el trabajo en territorio de tu equipo, porque a ti te han de haber llegado todas las alertas de lo que pasaba. ¿Qué sentías cuando veías algo que antes no pasaba? Realmente se trabajó con mucha tensión, con mucha preocupación en medio de las últimas manifestaciones, porque no solo era el llegar a transmitir la información y lo que estaba ocurriendo en las calles de Quito, de Guayaquil, de las provincias de la Sierra, donde teníamos movilizados equipos, sino que eran equipos que además estaban en algún nivel de riesgo por la agresividad con que en estas manifestaciones vimos que se trató a la prensa. Entonces sí hubo medidas que se tomaron en el camino, comprar cascos, advertir en qué momento teníamos que alejarnos de la manifestación, y eso ni siquiera llegaba por dentro de los medios de comunicación, porque nosotros lamentablemente somos periodistas y para eso nos preparamos y nos educamos para ir a transmitir la información. Pero había un momento en que la policía nos decía, no podemos garantizarles la seguridad, retírese. Habían colegas de otros medios a los que les robaron los equipos. Hubo una mezcla de delincuencia, pero también un alto nivel de agresión hacia la prensa. Sonia, tenemos alguna dificultad con el micrófono. El audio. Okay, ahí está. Adelante. Lo que te consultaba, Catherine, era si esta situación, estas dificultades se vivieron no solamente en Quito, sino también en otras ciudades como Guayaquil y en otras provincias. ¿Ustedes también tenían referencia de esto de sus corresponsales? Claro, nosotros tuvimos problemas en Guayaquil con nuestros equipos. En el mercado de Montebello, a un equipo que estuvo al siguiente día de la manifestación o de la primera manifestación que hubo en calles de Guayaquil, a un equipo con un cuchillo en la mano le obligaron a borrar las fotografías que había hecho nuestro fotógrafo. La policía se acercó a la periodista y le dijo que por favor se retiren porque no nos podían garantizar la seguridad en ese momento. Entonces, sí tuvimos que tomar, como decía, medidas en todo el país, pero especialmente para los colegas que estaban en la sierra y en Quito particularmente. Sí tuvimos estos casos dentro del periódico, pero también los veíamos con colegas de otros medios, como de la misma televisión de la Universidad Católica de Teleamazonas, a un compañero de Quito, le dieron un latigazo en las piernas que lo tuvo cojo un par de días, pero además él me contaba que le dieron un garrotazo en la cabeza. Estaba con cascos que el periódico decidió comprar en los días de manifestación. Lamentablemente eso no lo hemos visto en otras manifestaciones. No se ha visto nunca, podríamos decir, que tú recuerdes, el uso de cascos, de chalecos, el refugiarse con la Cruz Roja. Que yo recuerde más que en la guerra del CENEPA, que sí tuvimos cursos de reporteros de guerra, que era una guerra, no era una protesta social. O sea, cuando hablamos de una protesta social, no esperas eso. No esperas una agresividad de ese nivel, porque además son los mismos sectores que en redes sociales, que en sus intervenciones dicen, la prensa no está contando lo que pasa, pero estamos ahí para contarlo, y no hay ni siquiera la oportunidad de salir en el vivo, que es en vivo, que estás viendo lo que está pasando, que no puedes editar si es que hay ese temor, que creo que la prensa ha venido haciendo un trabajo transparente a lo largo de la democracia de este país. Hemos transmitido las informaciones por la prensa, se han conocido hechos gravísimos, pero más allá de eso era algo que no habíamos vivido antes, Sonia. Y en este mismo hecho, el transmitir en vivo, tú veías como los periodistas decían, estoy transmitiendo, pero ya no se sentía
esa como que línea de respeto, ¿no? Hasta el miedo de salir en cámara, porque muchas veces los entrevistados tienen hasta miedo de salir en cámara o que los reconozcan. Tú veías ya gente que directamente los atacaban. ¿Cómo tú crees que eso ya cambia la perspectiva desde el punto de vista del periodista y sus jefes al momento ahora de planificar una cobertura de este tipo? Mira, yo creo que una de las obligaciones de los periodistas, de la prensa como tal, es transmitir la información. Creo que va a cambiar en el sentido de las seguridades y el de, antes de una cobertura, tomar las medidas. Esta vez tuvimos que ver lamentablemente agresiones a algunos colegas para así decir, así como cuando hay las inundaciones, compramos capuchas y compramos Botas. botas, ahora para ir a una manifestación tener cascos, y en algún momento yo decía medio en broma y medio en serio cuando se habló del uso progresivo de la fuerza, bueno, hay que comprar ahora chalecos antibalas, o sea, y no vas a una guerra, no estamos en los países de alta conflictividad, estamos en un país que siempre nos catalogamos, nos autocatalogamos como una isla de paz. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó la facilidad de informar? Catherine, gracias por estar con nosotros. Hay un manual de Reporteros Sin Frontera en donde además se les pide, por ejemplo, a los periodistas tener seguros de vida, etcétera, porque siempre la profesión de un periodista tiene su riesgo para coberturas inclusive de desastres, etcétera, ¿verdad? Pero parece que ahora hay necesidad de una capacitación más detallada respecto a manejar situaciones difíciles en manifestaciones. ¿Qué se está pensando desde esos puntos de vista, Catherine? Yo puedo hablar particularmente desde el universo, creo que es el momento también de que los gremios periodísticos se muevan en este nivel, pero puedo hablar particularmente del universo. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema del secuestro de 3 colegas de el comercio en la frontera. Yo estuve después de eso en la frontera. Para el periódico fue muy difícil poder enviar un periodista. De hecho, habían discusiones constantes después del secuestro de si estamos allá o no estamos allá. Y decidimos ir con todas las medidas, pero en ese momento también nosotros nos valimos de estos manuales, no solamente de Periodistas Sin Fronteras, sino de algunos que hay en países como México, en Colombia, de cómo manejar el tema de la información fronteriza y cómo hacer esas coberturas. Creo que también vamos a tener que involucrarlos a la actualidad en el tema de las mismas manifestaciones, ¿no? Lo que Pero usted sí me es dice, lo que usted me dice es que también los gremios deben apoyar, o sea, no es cuestión de quedarnos ahí esperando a que llegue otra manifestación, sino posiblemente tomar medidas porque obviamente en cualquier momento alguien puede, sintiéndose con derecho a la resistencia, ponerse nuevamente en la misma situación. Sí, yo creo que es parte del trabajo de los gremios periodísticos que protegen a este sector, a los periodistas o que prestan servicio o en los que estamos agremiados. No estamos agremiados para hacer una Las fiesta, cuestiones decir, sociales, por no, ejemplo, ¿no? exactamente, iba hacia eso. Pero así como se dan talleres de redacción o talleres de reportajes o de cómo hacer un perfil o de cómo nos vamos capacitando hacia diferentes géneros o hacia el aprendizaje de nuevas herramientas en el periodismo, creo que es importante también estar preparados para este tipo de coberturas con seguridad, porque en la preparación en el sentido de cómo transmitir la información, creo que la tenemos bastante amplia y creo que a nivel de los medios también depende de cómo vamos organizando a nuestros equipos. Hay personas que se dan esta autocapacitación, pero creo que también es una responsabilidad de los gremios como tal y de los mismos medios de comunicación, ¿no? Sonia. Sí, una consulta, Catherine. También en esta reciente paralización vimos cómo habían muchos en vivos, mucha más presencia en las plataformas digitales al momento de hacer cobertura de todos los medios. Ya no solo tenías las pantallas en los canales de televisión, sino que muchos de ellos incursionaron en su plataforma digital por la rapidez, ¿no?, de transmitir.
¿En qué momento nos encontramos ahora en la situación con los medios para invertir más en temas digitales, analizar más el comportamiento de la gente? ¿Cómo también la paralización hizo quizás un cambio o un aceleramiento en esta perspectiva? Mira, yo creo que antes de la manifestación llegó el COVID, Ya. que nos encerró de alguna manera y la gente se informaba a través de, en el caso particular del Universo, seguimos imprimiendo el Universo, siguió saliendo el Universo impreso, pero la mayor cantidad de audiencias, de lectores, los teníamos en nuestras redes, porque había de alguna manera el temor de manipular el papel, por más que se explicaba y había la Había gente que información le echaba alcohol, ¿no? Al periódico. de que no te iba a pasar nada, pero igual la gente tenía el temor. En las calles no había, el canillita no podía estar en la calle vendiendo porque era muy poca gente la que estaba afuera. Entonces creo que el primer paso fue el tema del COVID para el tema de la digitalización. En el caso del Universo, nosotros veníamos trabajando ya mucho antes de eso, y yo puedo decir que nuestros periodistas están trabajando primero digital en todos los sentidos. Entonces, nosotros la información sale inmediatamente, la gente que abre el home del Universo, que sigue las redes del Universo, está informada inmediatamente porque toda nuestra plantilla, absolutamente toda, no existe una redacción digital separada de una redacción de impreso. Todos somos el Universo trabajando en periodismo en las diferentes plataformas. Simplemente son otras herramientas, hacemos periodismo en las diferentes herramientas que tenemos mayor, como tú decías, ahora tenemos la posibilidad de llegar en audiovisual, lo hacemos, aprovechamos todos estos medios para poder llegar a las audiencias, para poder hacer nuestro trabajo, hacer periodismo y seguir trabajando para lo que nos preparamos. Creo que en esa parte también dentro de la universidad debe haber cambiado muchísimo el tema del pensum. Yo acabé de hacer hace poco una maestría en estrategia de comunicación digital porque creo que así como los médicos, los periodistas debemos seguirnos preparando y cuando tenemos estas nuevas herramientas, pues hay que ir preparándose hacia eso. Y el Universo, sí, puedo decir que la pandemia tal vez nos apresuró, nos presionó mucho más, pero era algo que ya veníamos haciendo desde hace bastante rato. Bueno, realmente creo que sí nos hemos preparado para este tipo de situaciones, aunque nos falta mucho todavía justamente en esas nuevas áreas. Y Sonia, vamos a tener que invitarla nuevamente a Catherine para poder hablar sobre eso, justamente las nuevas herramientas del periodismo y cómo están influyendo en estas nuevas actividades, porque ahora somos multitarget, porque estamos justamente tratando de hacer todo, radio, prensa, televisión, y esta convergencia de medios que se está dando justamente a raíz de la información. Queremos agradecer a Catherine. Qué pena que el tiempo nos quede muy corto, Catherine. Ha sido un gusto volver a verla mucho tiempo. Siempre los alumnos superan a los maestros y me alegra mucho verlas a las dos como mis exalumnas, pero en espacios muy importantes. Qué gusto verlas. Muchas gracias, Efraín, muchas gracias, Sonia, y el alumno no supera al maestro, sigue los pasos. Y si en ese camino el maestro nos puede seguir impulsando, pues bienvenido siempre. Muchas gracias, Efraín, por la invitación, Sonia, y siempre a la orden. Bueno, vamos a tener en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Sonia. Así es, vamos ahora a un corte comercial y luego regresamos con más aquí en Media Trend. Enseguida regresamos con Media Trend.